Bueno, pues buenas tardes a todos. Mil gracias por acompañarme hoy en este webinar que vamos a dedicar al feedback. Yo supongo que en unos minutos se irá uniendo alguien más, pero como vosotros sois súper respetuosos en el tiempo, yo también quiero serlo con vosotros. Como habéis visto, estamos grabando. ¿Vale? Algunas personas que no han podido asistir me han pedido la grabación y sabéis también de otras ocasiones que habéis participado en algún seminario, en algún webinar conmigo, que luego las proceso las grabaciones y quedan almacenadas y visibles en mi canal de YouTube para que, bueno, pues podamos recuperarlas cuando nos haga falta alguna enseñanza. Yo creo que me conocéis todos, no obstante me presento, os doy una pequeña pincelada. Sabéis que soy Victoria Mercado, me dedico al mundo de los recursos humanos pues desde hace más de 25 años. Las personas son mi pasión y como tal, pues hace un año y medio empecé a desarrollar un programa de formación y mentoría propio, el que lo he llamado formación en V, que sobre todo lo que trata es de mejorar y trabajar todo lo que son habilidades directivas, pero habilidades directivas además bidireccional, desde el líder director hacia el colaborador y del colaborador al líder. Entiendo que esa relación es bidireccional, hay mucho aprendizaje en ambas partes y es en lo que me he focalizado y me he centrado. Doy formaciones, hago consultoría, hago mentoría y bueno, pues alguna charla para alguna asociación de profesionales o grupos de interés que quieran profundizar en alguna de estas habilidades. Fundamentalmente me centro en la comunicación, es una de las áreas que más trato, una de las que más me gusta y quizás he elegido este área de especialización por las dificultades que yo misma tengo a la hora de comunicar y todas las dificultades que he tenido siempre. Esto me ha llevado a estudiar, a leer mucho sobre el tema y a prestar muchísima atención a todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación. Y hoy es un claro exponente de lo que es comunicación, porque en el fondo el feedback es comunicación, una comunicación más o menos difícil, una comunicación puntual o no puntual. Aquí podríamos abrir un debate importante entre todos si el feedback lo tenemos que dar solamente cuando ha pasado algo o podemos dar feedback incluso cuando no haya ocurrido nada digno de mención. Luego lo iremos profundizando y lo iremos viendo a lo largo de toda la sesión. Somos muy poquitos, entonces a mí me encantará, pero esto si os apetece a vosotros, hacer algún tipo de práctica o que podáis, pues a través del chat, el poder hacer preguntas y dedicar los últimos minutitos a responder esas preguntas, o si alguno se atreve, podemos hacer una práctica que no nos va a durar más de 5 o 7 minutos para practicar un feedback, ¿vale? Yo voy a tener el chat. Lo tengo abierto, si alguien quiere poner algo en el chat, yo os iré respondiendo o dejamos las respuestas para el final. Y ya os digo, si a alguien, como somos pocos, le apetece que hagamos alguna práctica de feedback, yo a vuestra disposición. Lo que os pongo en la primera slide, la primera pantalla, el feedback es la herramienta clave para mejorar el desempeño de las personas. No estoy hablando de colaboradores, no estoy hablando solamente de temas de trabajo. Podemos dar feedback en el trabajo a colaboradores, a compañeros. Podemos dar feedback en casa, podemos dar feedback a amigos. Lo importante es que lo hagamos bien en el qué y en el cómo, ¿vale? Los que estuvisteis conmigo en la presentación de conversaciones difíciles, veréis que hay muchas cosas que son muy similares a lo que hablamos en aquel momento, el qué y el cómo. Os cierro por aquí.
Bueno, ¿qué es esto de feedback? Porque todos hablamos de feedback, todos oímos mucho esta palabra. Se utiliza muy mal, se utiliza muy mal y para mí no tiene más que una definición. Es la información de los resultados de una acción. Yo hago algo y en función de lo que vosotros como espectadores estáis sintiendo, estáis percibiendo, estáis recibiendo o os estáis viendo afectados, dais esa información, ¿vale? Ejemplo claro y sencillo. Yo os voy a dar unas pautas hoy relacionadas con el feedback y al final de la sesión o mañana os voy a pedir que me deis feedback. ¿Qué voy a querer que hagáis? Quiero que me deis información de lo que os ha parecido la sesión, de lo que os ha aportado, de cómo me habéis visto, de lo que os ha dado valor, lo que no os ha dado valor, ¿vale? Es informar de los resultados de una acción. Eso es el feedback, no es más. El feedback es una herramienta tremendamente poderosa que supone un regalo para el que lo recibe y supone un acto de generosidad para el que lo da. ¿Por qué un regalo para el que lo reciba? Pues os voy a poner mi ejemplo claro ahora mismo. Yo con todas vuestras opiniones, con todas vuestras aportaciones, me vais a ayudar a mejorar y me estáis ayudando gratuitamente y generosamente, ¿vale? Con lo cual para mí es un regalo que me estáis haciendo, ¿vale? Por otra parte, para vosotros estáis siendo generosos, estáis dedicando vuestro tiempo a hacerme ver a mí que puedo mejorar, que tengo que tener en cuenta para lo próximo, que tengo que reforzar porque ha salido extraordinariamente bien y es algo que valoráis muchísimo, ¿vale? Entonces hablamos de regalo para el que lo recibe y de generosidad para el que lo da. Sin embargo, y todos los que estamos en el ámbito laboral lo sabemos. Cuando alguien nos dice, uy, te tengo que comentar algo, te tengo que dar feedback, o surgen las tan temidas evaluaciones de desempeño, que hablaremos de ellos al final de la sesión, ¿cómo entendemos el feedback? Pues el feedback normalmente lo asociamos a una palabra que no nos gusta, lo asociamos a situaciones que ya hemos vivido que no nos gustan y con las que no estamos cómodos. Si yo os digo al principio que el feedback es una herramienta que nos sirve para mejorar el desarrollo de las personas, ¿qué estamos haciendo mal para que la persona a la que le vamos a dar feedback de inicio ya piense que va a ser una conversación en términos de amenaza, que va a ir sobre reproches, que no me va a aportar nada porque como me tiene manía me va a decir del mal que tengo que morir y no tengo por qué perder el tiempo con esta persona que me va a decir algo que no me va a valer para nada? Pues pensemos un poco, quizás a lo mejor estamos llamando feedback a lo que no es y quizás estamos tomando iniciativa para hacer algo sin estar preparados. ¿Verdad que cuando yo le hago un regalo a alguien, pienso en ese alguien, pienso en lo que le puede gustar? Hombre, si lo hago por compromiso, no, ¿vale? Pero si lo hago de verdad, ¿verdad que cuando hago un regalo pienso en la persona? Pues cuando damos un feedback, ya hemos dicho que como tiene que ser un regalo para el que lo recibe, tenemos que pensar en esa persona, la tenemos que poner en el centro. No espero que me dé las gracias, pero sí espero que le sirva, sí espero que sea de utilidad. ¿Por qué? Porque lo he hecho pensando en ella. Fijaos, voy a dar un dato que lo he leído hace muy poquito y me ha resultado muy curioso. El 54% de los trabajadores en España afirman que no reciben ningún tipo de feedback en su entorno laboral. A mí eso me parece una barbaridad. Quiere decir que la mitad de la población trabajadora no sabe si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si hay algo que tienen que reforzar para corregir o hay algo que tienen que reforzar todavía más para hacerlo aún mejor y para potenciar esas fortalezas. Me parece una cifra escandalosamente mala. De ese 54%, más del 75%
de los trabajadores considerados senior no reciben nada. O sea, cuando digo nada es que pasan por el puesto de trabajo y nadie les dice ni bien ni mal ni todo lo contrario. Con lo cual creo que es una herramienta muy potente, muy poderosa, es una herramienta de comunicación que nos puede ayudar a reforzar mucho las relaciones con nuestros colaboradores y las relaciones con cualquiera de nuestro entorno, familia incluida, a la que prestamos muy poquita atención y que de alguna manera, bueno, pues menospreciamos el efecto que puede tener. ¿De dónde viene esta palabreja? Pues en el fondo todos la entendemos como un término sajón, un término inglés, aunque el origen, ¿vale? Viene, bueno, pues a mí me resultó muy curioso, pero viene de la investigación cibernética que de alguna manera identifica comportamientos en animales y máquinas que luego traslada a la parte tecnológica, ¿no? Eso como curiosidad. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a la palabra sajona, a lo que es feed, que es alimentar, back, hacia atrás, con lo cual si yo tuviera que daros una definición que a mí me convence, y no es la de retroalimentar, que si buscamos en el diccionario lo que quiere decir feedback te dice retroalimentación, bueno, pues yo es una alimentación, que es una información de eso que has hecho. Aquí empezamos con una particularidad. El feedback es una foto fija. O sea, damos información sobre algo que ya ha pasado. Con lo cual, si ya ha pasado, pasado está. Y como ha pasado, ¿qué pretendemos con esa información que estamos dando? Pues pretendemos dos cosas. O corregir un comportamiento que no ha ido bien, corregir ya no la acción, porque lo que ha pasado, pasado está, es corregir para que no vuelva a pasar otra vez, o reforzar, ¿vale?, el efecto de eso que ha ocurrido, ¿vale? Hay varios tipos de feedback y es muy importante que trabajemos bien esta parte del programa, porque cuando hablamos y queremos o bien reforzar o bien corregir un comportamiento, ¿vale?, tenemos que buscar la efectividad del mismo, ¿vale? No nos vale hacerlo de cualquier manera. Hay 4 tipos de feedback. El primero que os pongo es el criticar por criticar. No vale de nada. ¿Cuántas veces nos habéis encontrado que habéis hecho algo, estáis trabajando en un proyecto y el propio cliente os dice: esto no me gusta, esto está mal hecho, esto no es lo que yo quería? En un ámbito más personal. Cocino algo, esto está malo. Eso es un feedback de crítica. No nos está aportando nada. Está destruyendo la autoconfianza que tenemos, la autoestima. Estropea más que arregla. Con lo cual, si en un momento determinado queréis dar feedback sobre algo, queréis comentar, queréis dar una información sobre algo que ha pasado a alguien de vuestro entorno personal o laboral, si solamente vais a criticar, por favor os lo calláis, ¿vale? Porque lo único que vais a hacer es enfadar a la persona que tenéis enfrente y vais a deteriorar vuestra relación. Ese es el de crítica. El de evaluador. El evaluador tiene tan mala pinta como el anterior. El evaluador solamente se limita a hacer una valoración, y en muchos casos numérica, sobre el hecho en cuestión.
¿vale? Por eso a mí me gustan tampoco las evaluaciones de desempeño, porque, venga, en habilidades informáticas te pongo un 7. ¿Y qué es un 7? ¿Contra qué lo estoy midiendo? Me estoy limitando a valorar solamente lo que has hecho o cómo lo estás haciendo. No te estoy ayudando a corregir el resultado. Lo mismo te digo un 2 que lo mismo te digo un 3. Fijaos un poco el ejemplo del cole. Cuando íbamos al colegio, nos corregían los exámenes, nos tachaban aquello que estábamos haciendo que estaba mal y nos ponían una nota, un 7, un 6, un 5, un 2. ¿Vosotros creéis que cuando nos daban una nota mala o nos daban un examen que te decían, toma, te corrigió el examen, y ahí lo único que veías un montón de tachones rojos, nadie te explicaba lo que habías hecho mal, lo que habías hecho bien? Eso en el fondo era un feedback, te estoy dando información del examen que has hecho. Bueno, pues eso no vale para nada. La evaluación no corrige ni refuerza tampoco. Otro tipo de feedback es el informativo. Y aquí es donde viene el déjalo que ya te digo yo cómo se tiene que hacer, ¿vale? Tú estás haciendo algo, estás trabajando en un proyecto, tienes una tarea que acometer, la estás acometiendo y viene la persona de turno y te dice, no, mira, déjame que ya lo hago yo. Entonces, como ya lo hace ella, tú tampoco mejoras, porque te están haciendo el trabajo, no te están diciendo cómo lo tienes que hacer para que la próxima vez te salga mejor y te genera dependencia. El cuarto tipo es el que funciona. Es el que funciona y el que, como os pone, está enfocado en el propósito. ¿Y qué estar enfocado en el propósito? Pues estar enfocado en el propósito o enfocarse en el propósito es que esa información que yo te estoy dando te ayude a corregir lo que has hecho mal o a reforzar aquello que estás haciendo muy bien y que me interesa que lo sigas haciendo. Los otros tres tipos, llamarlo feedback si queréis, para mí son meras informaciones que no aportan valor ninguno a la persona que se la estamos dando, ¿vale? Son tres situaciones en las que de alguna forma el protagonista soy yo, el que lo emite y el que estoy quedando por encima. Por eso el feedback tiene tan mala prensa y tan mala acogida de inicio, porque lo asociamos a que nos están evaluando, a que nos están criticando y a que, bueno, pues que nos están lanzando un montón de información que alguien ya hará algo y nosotros nos quedaremos al margen. El verdadero feedback con propósito es el que persigue corregir o reforzar a través del elogio. Si algo os tenéis que quedar de todo lo que hemos visto hasta ahora, por favor, quedaros con la primera transparencia. Feedback, informo sobre el resultado de una acción, informo sobre algo que ya ha pasado. Y te informo con dos objetivos, o bien corregir aquello que no está funcionando bien o reforzar ese comportamiento que estoy viendo que lo estás haciendo fenomenal y que me interesa que todavía lo sigas potenciando muchísimo más. Las dos principales enseñanzas que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que si informamos sobre el resultado de una acción, estamos comunicando, ¿vale? Y si estamos comunicando, ¿qué requiere el proceso de comunicación? Yo sé que Dani, yo creo que estuviste en la otra sesión y Ed también estuvisteis. Aquí vamos a repasar algunos tips, pero que son claves. Pues tenemos que preparar el qué, el cómo y el dónde. Prepararnos nosotros a la hora de dar esa información. Preparar a la persona que tenemos enfrente. Si realmente necesitamos que corrija o que refuerce un comportamiento, tendremos
que asegurarnos que esa persona está preparada para recibir la información que le vamos a dar. Tendremos que preparar el entorno. No vale que demos esa información si lo que realmente queremos es corregir o reforzar, si lo que realmente queremos hacer un regalo, no vale que esa información la demos en cualquier sitio, de cualquier manera, y ya te la he dado, la he acabado y punto. Volvemos al tema del regalo, pero a todos vosotros, cuando tenéis que hacer un regalo, cuidáis con detalle el embalaje, el envoltorio, cómo lo dais, el momento en el que lo dais. No cogéis a nadie en medio de la calle y le decís, toma, tu regalo de cumpleaños, ya lo tienes. No, no es así. Preparamos a nosotros, a nuestro interlocutor y el entorno, ¿vale? Creamos ese entorno donde la persona se pueda sentir cómodo. Si hablamos de un proceso de comunicación, pensad que tenemos los dos interlocutores y tenemos ese mensaje que tiene que ser común y compartido por los dos. De nada vale que yo te cuente, la otra persona parece que escucha pero no escucha y esto que yo te estoy contando no sirve para nada. Con lo cual preparamos muy bien a nosotros, preparamos el entorno y nos aseguramos que la otra persona esté preparada. Fundamental a la hora de dar feedback y en la preparación de la persona que lo da. Prejuicios fuera. Vaciaros. Olvidaros de presuposiciones. Olvidaros de cualquier tipo de situación pasada que haya podido ocurrir con esa persona. Como vayáis condicionados a la hora de dar un feedback, lo haréis mal. Para la persona que recibe, como vayáis condicionados para recibir de la persona, de vuestro jefe, de vuestra pareja, de quien queráis, esa información, como ya vayáis rumiando lo que os ha pasado en otras ocasiones similares, mal. Primero, porque no escucharéis y segundo, porque estaréis asociando la vivencia actual a una pasada, con lo cual prepararos bien y empezamos de cero. Segundo punto, igual de importante que el primero, la exposición clara. Cuando damos feedback, tenemos que ser claros, concisos, concretos, hablar de hechos, no de suposiciones, ¿vale? Y un hecho es algo que vosotros podéis describir en tiempo, en forma y en el espacio. No vale decir, no, es que no me gusta lo que haces. No, no. No me gusta esta actividad que estás haciendo en este momento o aquel informe que hiciste ayer que estaba relacionado con, y no me gusta el que se lo hayas enviado al cliente antes de pasar por mi filtro tal y como habíamos previsto. ¿Vale? Hechos muy concretos y sobre todo objetivos. Lo que muchas veces fallamos en el feedback es que nos limitamos a dar opiniones. Un feedback que empieza por yo pienso que es una opinión, no es un feedback. Y no estáis ayudando para nada a la persona que se lo estáis dando. Fundamental, si no tenéis hechos, cancelad esa comunicación hasta que no los tengáis. No hay nada peor que entablar una conversación de feedback sin tener hechos concretos, sin saber sobre qué vais a dar esa información. Escuchar para ambas partes. Aquí en una conversación de feedback no es que el que tiene que echar el rapapolvo habla y el otro escucha. No, aquí escuchan ambos dos. Escuchan ambos dos y se escucha con el oído, se escucha con la vista, se escucha con el tacto, se escucha con la corporalidad. Escuchamos con los 5 sentidos. ¿Por qué es tan importante escuchar? Si nos vamos al receptor del mensaje, si estamos escuchando de manera activa y de manera empática, de alguna forma no estamos interpretando el mensaje que nos están diciendo. Estamos recibiendo la información que la otra persona nos está dando, la estamos interiorizando y esa interiorización nos va a ayudar a modificar el comportamiento que queremos modificar o que quieren que modifiquemos, ¿vale? La persona que está dando el mensaje
también tiene que escuchar. Tiene que escuchar no solamente las alegaciones que el interlocutor te dé, tiene que escuchar cómo está recibiendo el mensaje del interlocutor. Claro, aquí podéis decir, vamos a ver, ¿cómo va a escuchar cómo está recibiendo el mensaje del interlocutor si está callado? Bueno, muy sencillo. Si observamos la corporalidad de la persona mientras que estamos emitiendo el mensaje, sabemos cómo lo está encajando. Si está poniendo cara de descompuesto, lo está encajando mal. Si se está empezando a mover y le notáis incómodo, lo está encajando mal. Si empieza a mirar para otra parte y notáis que se está desenganchando, es porque no le está interesando para nada lo que le estáis diciendo. Con lo cual, escucha activa y escucha empática. Escucha activa para el que escucha el mensaje y escucha empática para el que lo está emitiendo, ¿vale? Entender muy bien cómo está reaccionando la persona a la que le estáis emitiendo el mensaje. Si no, estáis perdidos, no vais a conseguir el objetivo. Tan importante es la preparación como el mensaje, como la parte de escuchar. Confianza y confidencialidad. Un feedback, salvo que sea de reconocimiento y la persona tenga madurez suficiente, lo damos en privado, sobre todo cuando es el feedback para corregir. O sea, un feedback para corregir, por favor, que a nadie se le ocurra darlo en público. Perdéis toda vuestra credibilidad y perderéis la confianza, no solamente a la persona que se lo estáis dando, sino del resto del colectivo, ¿vale? Y el feedback de reconocimiento con elogio es muy bueno darlo en público. Cuando damos feedback, hemos dicho al principio que estamos dando la información sobre algo que ya ha pasado, información sobre el resultado de una acción. Si queremos corregir o reforzar, no podemos dejar la conversación sin terminar. O sea, la conversación de feedbacks se termina con un buen cierre. ¿Y cómo cerramos? Cerramos llegando a acuerdos. Cerramos llegando a acuerdos. ¿A qué acuerdo? Pues a ese que queremos que la persona haga, a esa situación que queremos que la persona cambie. ¿Cómo lo enfrentamos? Pues fácil. ¿Qué vas a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo te puedo ayudar para modificar ese comportamiento que estamos viendo que está generando malos entendidos, que está generando debilidad en el equipo, que está generando malestar entre tus compañeros? Cerramos con lo que queremos conseguir y con una serie de acuerdos o un plan de acción con unas fechas y con unos responsables, ¿vale? Para conseguir modificar esas acciones que queremos que se modifiquen. Las acciones no solamente son para la persona que tiene que modificar el comportamiento y queremos que haga las cosas diferentes, para bien o para mal. Las acciones también son para ti. Las acciones son para ti o para alguien externo a vosotros dos en el que necesitéis apoyaros para poder conseguir esa mejora en el desempeño de las personas. Entonces, no cerréis una conversación de feedback de, toma, ya te lo he dicho, lo acabo de soltar, me he quitado el muerto de encima, ya le puedo decir a mi jefe que te he dicho lo que te tenía que decir, y dejarlo así. No valdrá de nada, no cambiaréis ningún tipo de comportamiento. Tampoco podéis cerrar una conversación de feedback imponiendo a la persona en cuestión que haga algo si no está convencida. Si no está convencida, lo hará. Lo hará una vez, no lo hará más, con lo cual el efecto de vuestra conversación será nulo. El compromiso tiene que ser un compromiso sostenido en el tiempo con unas acciones que de alguna manera apoyen ese cambio de comportamiento. ¿Vale? Con lo cual, no vale saltarse ninguna. Preparamos mensaje, la escucha empática y activa por ambas partes en un entorno de confianza y de confidencialidad y cerramos con compromisos y acuerdos. Si no hacemos este ejercicio para lograr un compromiso con nuestro colaborador o con nuestro interlocutor, no valdrá para nada.
Si no utilizamos el lenguaje adecuado que de alguna manera describa esos hechos que queremos modificar, tampoco valdrá para nada. Si nos limitamos a juzgar, iros a la transparencia de los tipos de feedback. Cuando criticamos, cuando evaluamos o simplemente cuando informamos, ¿vale? No nos valdrá para nada. Cuando damos feedback, no juzgamos ni la acción ni a la persona. Tampoco os va a valer de nada si la persona a la que le vais a dar feedback no está preparada. Dejadlo para otro día, que no pasa nada. O sea, es mejor no darlo que darlo mal o que no surta el efecto que queréis, ¿vale? Acordaros de lo primero que os he dicho. El feedback es un regalo para el que lo recibe. Entonces, si esa persona no está en disposición de recibir ese regalo, dejárselo para otro momento. No os lo quedéis vosotros. Hay que dárselo, pero cuando esté preparado. Quizás a lo mejor ahí tendréis que hacer un ejercicio previo de preparación de la conversación. Quedaros con esto también. El feedback describe, no juzga. Dais información sobre el resultado de una acción, tal cual. Lo estoy describiendo. No estáis valorando lo que te parece o lo que no te parece, ¿vale? Estáis comparando contra un estándar, contra algo que tendría que ser y no es. Otra cosa que no podéis olvidar. Nos centramos en la acción, ¿vale? Nos centramos en el hacer, no en el ser. Que a nadie se le ocurra dar un feedback empezando por eres lo que sea, eres desordenado, eres impuntual, eres, yo qué sé, antipático. Eso no es dar un feedback, eso es hacer una crítica gratuita que nadie os ha pedido, ¿vale? ¿Cómo podemos? Ya, la pregunta que os puede surgir es, vale, no puedo decir a mi pareja que es un impuntual. ¿Cómo le digo que llega tarde? ¿Cómo le doy feedback sobre su impuntualidad o sobre su hábito de llegar siempre tarde? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? No le digo, oye, eres un impuntual. No le digo, es que contigo no se puede hacer planes porque siempre llegas tarde. Lo del siempre lo quitamos. Y el eres también. ¿Cómo lo afrontamos? Mira, hemos quedado hoy a las 7 de la tarde. Son las 7:25, las 7:30, y es cuando acabas de aparecer. En esta circunstancia nos hemos perdido, yo sé, los titulares de la peli que íbamos a ver. ¿Qué podemos hacer para que la próxima vez no nos ocurra esto? Vale, es un ejemplo súper tonto y súper simple, pero no le estoy diciendo eres un tardón y esto es insufrible, porque eso no es dar feedback, eso es estar criticando la acción, ¿vale? O sea, estoy exponiendo un hecho concreto, o sea, hemos quedado a las 7, son las 7:30, nos hemos perdido la primera parte de la película de cine. ¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Vale? Pues a lo mejor, pues en lugar de ir a cine a las 7, pues llegamos a las 8, o en lugar de ese día, pues meterte un montón de actividades, pues te comprometes conmigo a que no haces nada más, ¿vale? Pero nos centramos en el hacer y no nos centramos en la persona. Fundamental. Esto os va a ayudar muchísimo a que el interlocutor o el receptor de vuestro mensaje esté mucho más abierto, y que para futuras ocasiones entienda e identifique ese feedback o esa información que le estáis dando como ese regalo que tiene que ser. Ejemplos que nos encontramos. Bueno, pues yo os acabo de contar el de la pareja que sistemáticamente llega tarde y a mí me pone de los nervios, entonces a ver cómo se lo digo. Los ejemplos en el ámbito laboral son los más habituales. Cuando hemos hecho un trabajo o hemos acabado un proyecto, tenemos feedback por parte del cliente, tenemos feedback por parte de nuestros responsables. Generalmente suelen ser feedbacks de valoración. Me gusta, está bien, cubre mis expectativas, no las cubre, pero normalmente en muy poquitas ocasiones nos dicen, oye, esto del proyecto me ha gustado especialmente, esto lo modificaría por esto, por esto, por esto y por esto. Y esta parte, por favor, replicarla en todos ellos, porque es la que más valor suele dar a clientes similares, ¿no? Por ejemplo,
Cuando estamos ahora pues en las que llamamos evaluaciones de desempeño. Si a una persona le estamos diciendo, bueno, pues el año ha ido bien, estoy más o menos contento, creo que has evolucionado, tu progresión va bien, sin embargo, pues creo que no eres suficientemente asertivo, ¿qué le estamos diciendo? No le estamos diciendo nada, no le estamos diciendo nada. Oye, mira, vamos a coger. Cuando has participado en este proyecto, he identificado que tu papel pues, ha sido de liderazgo. Sin embargo, pues en tal ocasión, ¿te acuerdas? Pues no escuchaste bien a tus compañeros, decidiste tirar por la calle en medio y hacer lo que tú querías hacer. Y sin embargo, pues eso te costó con que un compañero tuyo pues, hubiera pedido el cambio a otro proyecto. A hechos concretos, ¿vale? Más ejemplos de feedback. Cualquier acción que hayáis hecho, ¿vale? Por ejemplo, este webinar, os lo he dicho al principio, para los que os habéis unido más tarde, yo os voy a pedir feedback. Necesito que me digáis qué corregiríais y qué reforzaríais, ¿vale? También podéis decir qué os ha parecido. Pues me ha parecido bien, me ha parecido mal, no me ha gustado, has estado fatal, te has repetido un montón. Eso, ¿qué estaríamos? Fundamentalmente evaluando e informando. No me estaríais ayudando a corregir ni a reforzar. ¿Vale? Venga, vamos avanzando, que lo mejor viene para el final. ¿Cómo reaccionamos cuando nos dan feedback o cuando nos dicen que nos van a dar feedback? Pues como la foto, con sorpresa, con angustia, con rechazo y con aceptación. Son 4 fases, lo llamamos SARA, ¿vale? Por las verticales. O sea, cuando nos dan feedback, lo normal es que nos desayunemos con algo que nadie nos ha dicho nunca antes. O sea, algo que hacemos sistemáticamente de la misma manera y que nunca nadie nos lo ha dicho. ¿Vale? O sea, es como si en casa te ponen todos los días el plato que no te gusta hasta el día que no puedes más y dices, es que a mí esto no me gusta. ¿Y por qué no lo has dicho antes si llevas toda tu vida comiéndolo, no? Bueno, pues lo mismo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? O sea, si ves que estoy haciendo algo de manera sistemática, que siempre lo hago igual, que tú consideras que no forma parte de esos procedimientos o que no se ajusta al estándar que tú has definido o que te gusta, ¿por qué me lo dices ahora? Y no me lo has dicho antes. Fijaros, esto pasa mucho cuando tenemos que prescindir de un colaborador y no le hemos dicho nunca nada a lo largo de su trayectoria. O sea, la cara que se le queda es de sorpresa total. Pero la cara de sorpresa se nos tendría que quedar a nosotros por el hecho de decir, perdona, y ahora te tengo que decir que llevas trabajando fatal y que tengo que prescindir de ti porque no cubres mis expectativas. Primero, te he definido las expectativas. Segundo, te he ido diciendo, Juan, que no cumples expectativas. Ya, pues eso es la sorpresa. Con lo cual, un feedback tiene que estar carente de cualquier tipo de sorpresa para que no generéis angustia. ¿Vale? O sea, lo primero que pensamos cuando nuestro jefe nos dice, oye, que tengo que hablar contigo, madre mía, ¿qué habré hecho yo ahora para que me tenga que hablar conmigo a destiempo? ¿Vale? Entonces, sorpresa, angustia. La tercera es que al final, si no tiene esa consistencia de la que hemos hablado al principio, rechazaremos esa información y al final rechazar esa información tampoco nos beneficia, nos perjudica mucho porque en el fondo, y aunque no podamos hacer nada, quizá nos estamos perdiendo algún detalle que nosotros no hemos sido capaces de ver y que encima nos puede ayudar a corregir comportamientos, ¿vale? Y bueno, al final muchas veces cuando ya no te queda más remedio decir, bueno, pues si es lo que hay y no queda más otra, pues cojo, lo acepto y ya está, ¿no? Pero evitad, por favor, que en el feedback haya situaciones de sorpresa que generen angustia y que provoquen rechazo en los colaboradores, ¿no?
lo que tenéis que provocar, ¿no? con un proceso de feedback es acción, es ese cambio. Si hemos dicho que información sobre el resultado de una acción para corregir o para reforzar, que provoque acción. Quitaros de sorpresas, quitaros de angustias, quitaros de rechazos. Acción. A mí esta transparencia me parece súper ilustrativa. Para reforzar la definición, observo hechos muy contrastados que difieren de esa situación ideal. El feedback me va a ayudar a partir de A, llegar a B, ¿vale? Con esa información que yo le voy a dar a mi interlocutor para que cambie el paso, para que cambie esa situación, que refuerce comportamientos o que cambie comportamientos, ¿vale? ¿Qué tengo que evitar? Pues tengo que evitar pues el dar la sensación de que tengo la sartén por el mango. Al final el feedback se asocia con jerarquía, el feedback se asocia con jefatura, el feedback se asocia con yo mando y yo digo y tú obedeces, yo soy mejor, tú eres peor. Por favor, evitadlo, ¿vale? En una posición de feedback, y os lo comenté cuando hablábamos de conversaciones difíciles, estamos en la misma posición, estamos conversando, estamos emitiendo información, estamos escuchando, estamos dedicándonos a la otra persona y poniendo al interlocutor en el centro, ¿vale? Con lo cual evitamos ejercer control. Seamos como tenemos que ser. No tenemos que cambiar nuestra conducta por el hecho de dar feedback. Cuando empezamos y cuando tenemos cuando damos nuestros primeros pasos, ¿no? liderando colaboradores o bueno, pues yo sé, en profesiones como las de la enseñanza, ¿no? Y cuando trabajamos con críos o con adolescentes, pues quizás, ¿no? Por el hecho de quedar por encima y para que se vea esa autoridad que yo tengo y ese conocimiento que tengo, y te lo digo porque yo lo valgo, solemos cambiar nuestras pautas de conducta, nuestros parámetros de conducta. No hace falta, o sea, dar la información, y la información no es porque yo sé más, no, te estoy diciendo cómo ha repercutido esa acción tuya en el equipo, en casa, en el cole, en un cliente, ¿vale? Y te la estoy dando basándome en unos hechos concretos, con unas fechas, con unos momentos muy determinados y con unas acciones muy definidas. No me tengo que inventar nada. No tengo que sobreactuar para que tú me hagas caso. Me harás mucho más caso si yo te hago ver el impacto que eso ha tenido, te ayudo a que tú seas capaz de identificar cuáles han sido las causas que te han motivado a hacer eso y si te ayudo a corregir aquello que no ha ido bien, ¿vale? Con lo cual, pues ni ejercicio de poder, ni tener la sensación por la sartén por el mango, ni sé mucho más que tú, ni estoy por encima de ti, ni sobreactúo, ¿vale? El dar vueltas a la conversación y no centrar el tema. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en el ámbito laboral o en el ámbito personal el tener que decir algo a alguien y empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y no centrar el tema? Y claro, es que no se lo voy a decir así de claro porque lo mismo le molesto. Y claro, y es que si le digo que lo ha hecho mal, pues luego lo mismo se enfada conmigo. Pues no, pues le voy a decir que, bueno, pues que en el fondo no ha gustado mucho, pero vamos, que no se preocupe, que si algo está mal, está mal, está mal. Ahora está mal ayer. Entonces, si no sé cómo decírtelo, me lo preparo bien, pido ayuda para preparármelo y una vez que lo tenga bien preparadito, te informo de lo que ha pasado, cómo ha repercutido eso que tú has hecho en el equipo, en mí, en el cliente, y entre los dos identificamos cómo lo tenemos que corregir. Pero no doy vueltas para que no se enfade, pero bueno, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y por qué se lo voy a decir? ¿No? O sea, yo en muchas veces y en algunas conversaciones con
con alumnos míos les digo, muchas veces necesitaríamos collarines cervicales de tanto que miramos a otro lado para no tener que afrontar según qué tipo de situaciones difíciles, ¿no? Bueno, pues un feedback es una conversación difícil y como tal hay que afrontarla. Y se afronta de frente, con hechos muy contrastados y con hechos muy claros, con todo el respeto del mundo y con el interlocutor en el centro. Si tenéis claras esas tres premisas, no os fallará. Lo peor es no centrar la conversación, lo peor es dar vueltas al tema pensando que el interlocutor se va a enfadar, porque al final de todo sí que se va a enfadar porque no habéis sido capaces de decirle lo que le teníais que decir y se va a enterar por otra parte. No cerréis nunca, por favor, una conversación de feedback sin llegar a un acuerdo o un compromiso. Lo mismo que decíamos en las conversaciones difíciles. Un feedback sin un compromiso no vais a generar ningún tipo de acción por parte de vuestro interlocutor. Esto, la triangulación del feedback. No sé si existe como tal o es una palabra que me he inventado yo. ¿Cuántas veces no os pasa? Bueno, mira, que yo, para no enfadarme con Jaime, se lo voy a decir a su jefe y luego ya que su jefe se las apañe. Entonces, yo, que soy la que tengo que informar a Jaime del impacto que ha tenido esa acción sobre el proyecto en el que estamos trabajando juntos, pues venga, me quito el marrón de en medio, se lo cuento a su jefe para que su jefe se lo diga a él. Esto, aparte de perder el tiempo, perdéis credibilidad, perdéis confianza y perdéis autoridad. ¿Qué es difícil? Vale, lo que queráis, os lo preparáis. Utilizad al jefe para que os ayude a prepararos esa conversación. Utilizad a quien queráis, ¿vale? Pero vais directamente. No eludís el marrón y el mal trago pasándole la pelota a otro. Si no, ni vuestro interlocutor va a crecer y vosotros tampoco. ¿Vale? Con lo cual, la triangulación del feedback, otro error que no debemos cometer. Mi parte favorita de la charla, el feedback y la evaluación de desempeño. Y ahora es cuando yo os digo que las evaluaciones de desempeño no valen para nada, que no tienen ningún tipo de sentido pasar un montón de tiempo y de horas haciendo muy bien no sé el qué. Si la evaluación de desempeño normalmente en las empresas que tienen este sistema, si se hace una vez al año o 2 veces al año como mucho, ¿vosotros creéis que tenemos que esperar a que pase un año o a que pasen meses hasta que yo le diga a mi colaborador lo que tiene que mejorar o lo que tiene que reforzar? A mí personalmente no me da sentido, lo respeto y bueno, pues, las hago cuando tengo que hacerlos, ¿vale? Pero para mí el feedback y la evaluación de desempeño, por lo único que están unidos es que cuando yo estoy valorando y evaluando el desempeño de mi colaborador, le tengo que dar información muy clara y muy precisa de aquello que quiero que corrija o de aquello que quiero que refuerce. Normalmente la evaluación de desempeño, y si queréis luego pues lo ponéis en el chat, y si no estáis de acuerdo conmigo, de verdad me lo podéis decir con tranquilidad y podemos debatir. Normalmente la evaluación de desempeño nos centramos única y exclusivamente en los aspectos a mejorar. Decidme, por favor, a alguno de vosotros que os hayan hecho una evaluación de desempeño y os hayan dicho, mira, todo esto lo tienes que reforzar, pero no me interesa. No me interesa que corrijas todo esto. Me interesa que este punto, donde es tu mayor fortaleza, que trabajes en ella durante todo el año para que cuando nos volvamos a ver, podamos ver el impacto que esto ha tenido pues, en el equipo, en el departamento, en tu actividad, con los clientes, lo que sea. Normalmente nos centramos de, bueno, pues mira, pues tienes que mejorar la comunicación con tus compañeros, porque cuando realmente te diriges a ellos
eres demasiado intransigente, tiendes a no escuchar. Estamos evaluando, estamos diciéndole, pues mira, pues en escucha tienes un 4 y en comunicación, pues como tienes bastante mal carácter, pues te ponemos un 5 raspadito. En productividad, pues bueno, pues cómo hacerlo el trabajo a tiempo y entregas todos los informes y los proyectos suelen ir en tiempo y forma, pues te vamos a poner un 8. Eso no es dar feedback, eso es evaluar, ya lo hemos visto, o sea, estamos evaluando, pero no estamos generando ningún cambio de comportamiento, no nos estamos centrando en esa acción, no nos estamos centrando en eso que queremos corregir o que queremos reforzar, ¿vale? Entonces, para mí, lo único que tiene que ver el feedback con la evaluación de desempeño es que una buena evaluación de desempeño, pues cuando estamos hablando con nuestro colaborador, le estaremos dando información suficiente para que pueda corregir o para que pueda reforzar, ¿vale? Pero no esperemos a dar feedback a esa vez al año o esas veces al año en el que ocurre la evaluación de desempeño en las empresas. Para mí vale más hablar de evolución del colaborador que de evaluación de su desempeño. Cuando yo trabajo sobre la evolución del colaborador, ¿vale? Ya estoy trabajando sobre su crecimiento, estoy trabajando sobre su desarrollo, estoy trabajando sobre sus competencias y habilidades. Mientras que si hablo de la evaluación del colaborador, ahí estoy viendo un algo que es fijo, que yo estoy valorando de acuerdo a un estándar que he definido y sobre el que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. ¿Vale? Quizás os pueda parecer un poco raro lo que os estoy diciendo, pero es mi opinión. O sea, yo trabajo con la evolución de los colaboradores, no trabajo evaluando colaboradores. El feed forward es algo que ahora está como muy de moda, ¿no? Y un poco en contraposición con el feedback. Hemos visto que el feedback es una foto fija, refleja el pasado y el presente, o sea, estamos hablando de la información sobre el resultado de una acción, ¿no? Bueno, pues el feed forward os lleva hacia el futuro, proyecta el futuro. Cuando hablamos de evaluación, podemos hablar de feedback. Cuando hablamos de evolución, hablamos de feed forward, ¿vale? No describe, se basa en preguntas efectivas, en el qué harías si, cómo podrías hacer esto, qué te parece, sí, ¿vale? Proyecta hacia el futuro y de verdad tenemos muchísimas más beneficios con un feed forward que con un feedback en cuanto a evaluación de colaboradores se refiere. Terminamos, si me van a quedar 5 minutitos para poder o hacer algún ejercicio pequeño o responder vuestras preguntas. Terminamos con el decálogo de un buen feedback. Os recuerdo lo primero que hemos visto. Información sobre el resultado de una acción con un objetivo muy concreto. Corregir, ¿vale? Algo que no está bien o reforzar esos comportamientos que queremos reforzar a través del elogio. Que además no juzga y que está centrado en el hacer en lugar de en el ser. Que se basa en una observación y que a través de esa información que estamos dando vamos a llegar a esa situación ideal que queremos. Lo tenemos que preparar bien, prepararnos nosotros, preparar la conversación y asegurarnos que el interlocutor también está preparado. Tendremos que plasmar y trabajar un mensaje basado en hechos objetivos, concretos, reales, en tiempo, en forma y en espacio. Escuchamos activa y empáticamente, mantenemos esa confidencialidad que de alguna manera pues mantenga la confianza entre el interlocutor y la persona que está emitiendo ese mensaje y no lo cerramos sin hacer ningún compromiso, ¿vale? Con todo esto, no os olvidéis nunca de para qué vais a dar ese feedback. Fundamental. Si no tiene sentido
Si ya ha pasado tantísimo tiempo que el efecto que queréis conseguir no lo vais a conseguir, más vale que lo olvidéis. Si cuando lo estáis preparando, la conversación que vais a tener no os da sentido, olvidadlo. Acordaros, es un regalo para la persona que lo recibe, con lo cual, si ese regalo no está pensado para esa persona a la que se lo vais a dar o ya está pasado de moda, por favor, ahorrároslo, ¿vale? Lenguaje sencillo, específico, basado en hechos. Nada de opiniones y nada de inventarse nada, ¿vale? Perseguimos cambiar el hacer, no lo que la persona es, ¿vale? Cuando damos un feedback, además, es mío, es como yo lo he visto. Y verdad que todos sabemos que la realidad absoluta no existe y la verdad absoluta tampoco existe. Depende de las gafas con las que yo esté mirando, ¿vale? Con lo cual, cuando hagáis feedback, tenéis que tener claro que os estáis basando en esa interpretación de los hechos que estáis trabajando, ¿vale? Enemigos del feedback. Y me da un poco igual si os ha gustado todo lo que hemos visto hasta ahora o si os ha interesado o no. Por favor, esto grabároslo. El sí, pero, o sea, cuando estéis hablando con alguien y le estáis diciendo, bueno, sí, va, este proyecto está muy bien, pero olvidarlo. O sea, habéis destruido la confianza que tenía el interlocutor en vosotros y en sí mismo. El siempre y el nunca también son destructores de un buen feedback. No es que siempre haces, no. O es que nunca llegas pronto. No, ni siempre ni nunca. Te estoy hablando de hechos muy concretos, muy limitados en el tiempo y que ocurren con la frecuencia que tienen que ocurrir. Ni siempre ni nunca. Y el sí, pero, por fin, lo evitamos también. El pasado está. No machaquéis a la persona con lo que ha hecho, con lo que estuvo haciendo, ni se sabe hace cuánto tiempo. Centraros en lo que le valga para aprender de cara al futuro. Lo hemos hablado también, reconocemos los logros en público y corregimos en privado. ¿Nos ha pasado alguna vez que pensáis, esta persona me quiere decir algo y no me lo está diciendo? Damos feedback, aunque no lo expresemos, ¿vale? Con lo cual, para no generar esa sorpresa, esa angustia, ese rechazo y esa aceptación final, por favor, lo que tengáis que decir, lo decís preparado, en el momento adecuado, ¿vale? Pero bueno, no, le voy a dejar de hablar porque si no le hablo, pues lo mismo así se da cuenta de que hay algo malo que pasa con él, ¿vale? Eso también es muy típico. No me enfrento de inicio con lo que te tengo que decir, lo dejo pasar, pero mientras tanto tengo una actitud un poquito rara, ¿vale? O sea, damos feedback aunque no lo estemos dando. Entonces, para evitar que esa persona pues, se sorprenda o de alguna manera nuestra relación, nuestra confianza quede menoscabada, por favor, hablamos y hablamos con esa tranquilidad, con esa preparación que conlleva una conversación difícil. Y para mí la última parte, el punto número 10 del decálogo es fundamental. Feedback es una conversación difícil, con lo cual tenemos que conectar con nuestro interlocutor a través de la mirada, a través del lenguaje, a través del tono de voz y a través de la emoción. Si damos un feedback sin mirar a la persona de frente, si no encajamos con su corporalidad, si no adecuamos el tono de voz a la circunstancia que nos atañe, ni muy alto ni muy bajo. Y si de alguna manera nuestro lenguaje no es un lenguaje positivo, sino que es un lenguaje agresivo o es un lenguaje que de alguna manera perjudica la relación entre las personas, el feedback no ha valido para nada. Y cuando un feedback no vale para nada, para lo que sí vale es para perder la confianza en la persona que tenéis enfrente. Todos estos puntos son importantes. Si yo me tuviera que quedar con 2 o con 3, el feedback persigue cambios en el hacer, no en el ser de la persona. El sí, pero me lo elimino
de mi vocabulario y conecto con la persona, con el lenguaje, con la emocionalidad, con la corporalidad y con el tono de voz. Hasta aquí mi parte, chicos. Abrimos, bueno, os iba a decir, nos quedan 5 minutos, no nos queda nada. Si queréis hacer alguna pregunta, yo no tengo prisa, el chat está abierto. Si queréis que comentemos alguna cosa, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, a vuestra disposición, y si queréis abrir micros para que lo escuchéis todos, por mí perfecto. Así que a vuestra disposición. ¿Alguna duda? ¿Algo se ha quedado con dudas? ¿Algo que os haya gustado más? ¿Qué os he aportado de nuevo? ¿Y qué es eso que ya sabíais? Vale, muy bien. Ed dice, ¿cómo sería cuando el interlocutor responde con excusas y no acepta? A preguntar y hacerle ver la situación. Pensad que en una conversación de feedback, como conversación difícil, tenemos que ayudar a que nuestro interlocutor vea la situación, no tanto como la vemos nosotros, sino como es de verdad. Pedidle, la pregunta es buenísima, pedidle que se ponga en vuestro lugar, ¿vale? Para mí lo que me funciona muy bien es, oye, ¿y tú cómo te sentirías si yo me comportase de esta manera? ¿Cómo te sentirías si yo cada vez que nos vemos llego 20 minutos tarde? ¿Qué te pasaría por la cabeza? ¿Qué me dirías? ¿Vale? O sea, esa es una manera de que ellos empaticen con la propia situación que están creando, ¿vale? Eso sería a través de una pregunta. No puede responder con excusas si le estáis dando hechos concretos que son ciertos y que de alguna manera no os puede discutir que no hayan pasado. Normalmente respondemos con excusas cuando los hechos no están claros, ¿vale? O sea, si alguien ha llegado 10 minutos tarde o llega 10 minutos tarde sistemáticamente todos los días y queréis que cambie ese comportamiento, no te puedo decir yo no llego 10 minutos tarde, porque tendréis o registros o tendréis ejemplos de reuniones a las que ha llegado tarde o momentos en los que le habéis tenido que esperar. Entonces, ahí no puede decir no acepto lo que me estás diciendo. O sea, te puede decir no acepto o no considero que tenga tanta importancia. Entonces ahí la conversación deriva en otros términos, pero no te puedo decir que no sea verdad. Por lo tanto, es súper importante que a la hora de describir los hechos los describáis con la mayor precisión posible, ¿vale? Y el tema de las excusas las trabajáis con preguntas. ¿Cómo te sentirías si yo? ¿Qué harías si estuvieses en mi lugar? ¿Cómo afrontarías esta situación? No sé si te ha ayudado, Ed. Puedes abrir el micro si quieres. Fenomenal. ¿Más preguntas? Dani. Gracias, Victoria. Voy para allá. A mi entender, muy completo, me ha gustado mucho, francamente. Disparo así. Yo me había notado un poco los 4 tips o los 4 cosas interesantes que además tú lo has definido muy bien, lo has resumido. Se basa en el to do, no en el to be, en el hacer y no tanto en el ser. A mí el punto número 2, bueno, el 2 es actitudinal, el 3 no es absolutista, también estoy absolutamente de acuerdo, y que va más allá de las palabras, esa comunicación, ¿no? En el punto número 2 dices, o sea, se basa en la evolución y es actitudinal. Ahí de alguna manera intrínsecamente no estamos abordando la forma de ser del to be de esa persona y la gran responsabilidad que tenemos a la hora de recibir feedback y con la frescura que nos creemos todo que lo hacemos fenomenal, ¿no? Eso es. Y lo hacemos todos, o sea, y pensamos que lo hemos hecho fenomenal. Y si alguien, o sea, si hay un tercer observador que está por atrás y nos diera feedback de cómo lo estamos haciendo, realmente aprenderíamos mucho. O sea, esa es la gran paradoja, es que yo estoy dando feedback, pero nadie me está dando feedback a mí de cómo doy yo ese feedback, ¿no? Y es importante que no lo centremos. O sea, el tema de la actitud
es súper importante, pero es la actitud hacia la persona, ¿vale? No la actitud relacionada con lo que esa persona es, ¿vale? O sea, yo cuando estoy hablando contigo tengo que tener una actitud determinada de tal forma que genere ese entorno adecuado en el que tú te sientas cómodo, en el que yo me sienta cómoda, teniéndote que decir todo aquello que te tengo que transmitir y que al final de esa conversación complicada lleguemos a un compromiso y un acuerdo. Yo siempre digo lo mismo, al final de una conversación complicada no hace falta que seamos amigos, pero sí que seamos los dos conscientes de lo que nos hemos comprometido y que de alguna manera seamos capaces de cumplirlo. Eso es la actitud en esa conversación difícil. Gracias. Más preguntas, reflexiones, feedback. De todas maneras, del feedback nos vais a librar. Cuando os mandaré la grabación de la sesión, os voy a pedir, por favor, que me deis 2 tips o tres tips, ¿vale? Basados en los aprendizajes que hemos tenido en esta sesión, que os van a ayudar a repasar esas cositas que hemos dicho que son importantes e interesantes y hacer un ejercicio práctico que no nos ha dado tiempo a hacer en la sesión. ¿Os parece? Pues chicos, si no hay nada más, yo daros las gracias por vuestra atención, por pues haber dedicado esta hora de vuestro tiempo hoy jueves 7 de la tarde después de una jornada de trabajo dura. Sé que esto se hace difícil, por eso ya os anuncié que no iba a continuar con esta dinámica, sino que de alguna manera me voy a enfocar mucho más en píldoras grabadas, que las tendréis acceso en el canal de YouTube, y a escribir artículos para que de alguna manera pues cada uno de vosotros podáis verlos e interiorizarlos a medida que tengáis ese tiempo. Así que mil gracias, muy buena tarde. Me comprometo cuando la grabación esté procesada a compartirla con todos vosotros. Así que hasta muy pronto. Chao. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. A Chao, vosotros. chao. Gracias. Chao.